Vivimos todavía y vivimos en sociedad, pero para no remontarnos demasiado en la historia e incluso para no ser demasiado prolijos, baste con decir que probablemente esa relación todavía relativamente reciente entre inquilino, arquitecto y constructor probablemente ha desaparecido. Para tratar de este problema, un problema creciente y que en algunas grandes urbes es agudísimo, Madrid incluido ya, Barcelona, incluso Bilbao, grandes ciudades españolas. Para tratar de todo este tema hay aquí parte de los protagonistas que mejor nos pueden tratar del asunto. No sé si ellos son también víctimas o son culpables. En cualquier caso, ellos lo dirán después durante la discusión. Vamos a empezar por presentarlos. Tenemos en primer lugar a Ricardo Bofill, que dirige un taller de arquitectura en Barcelona y que en este momento está de moda. Yo no sé si a él le gustará que se diga que está de moda, pero está de moda, aparece en la prensa, porque es el que va a realizar, yo creo que es prácticamente seguro, el proyecto de las Halles de París que Emilio Zola había considerado como el vientre de París. ¿Qué es esto de un taller de arquitectura, Ricardo Bofill? Bueno, un taller de arquitectura es un equipo que yo he organizado hace 10 años, que yo comencé hace 10 años. Es un equipo privado, o sea que nuestra responsabilidad en el campo a la cual tú has aludido es relativa. Somos un equipo de investigación y somos al mismo tiempo un equipo de realización, pero un equipo que hace únicamente realizaciones puntuales, esto es, cuando el problema nos parece interesante de ser intervenido. Solamente en casos particulares intervenimos cuando creemos que hay algo que hacer que sea realmente una contribución importante a un problema que se esté planteando. O sea, no intervenimos normalmente en los planteamientos generales del urbanismo, no controlamos para nada el urbanismo. Somos un equipo fundamentalmente dedicado a la investigación, yo diría, y al trabajo. Bien, yo creo que esto será interesante, sobre todo en el coloquio, cuando se trate de lo que fueron los arquitectos en otro tiempo y lo que puedan ser ahora y lo que puedan ser en el futuro, sobre todo. Don Ramón Andrada Pfeiffer ha sido director general de la vivienda, director general de arquitectura, es decir, puede ser aquí un poco la voz de la administración pública tan criticada siempre, aunque en este momento no represente a la administración pública. ¿Está muy acostumbrado, don Ramón Andrada, a que las críticas lluevan sobre el Ministerio y cree usted que generalmente son críticas generosas o exhaustivas? Bueno, creo que la crítica es no solamente inevitable, sino totalmente necesaria. El estado de opinión, en fin, realmente la Administración debe de estar siempre atenta a cuáles son las necesidades, y las necesidades a veces han de manifestarse muchas veces a posteriori con motivo de estas críticas. Mercedes Comabella es la presidente de la Asociación de Amas de Casa de Tetuán, la asociación madrileña, por lo tanto, pero aparte de eso, durante el Año Internacional de la Mujer ha prácticamente reunido a todas las asociaciones de mujeres. Está un poco especializada en los asuntos de mujeres separadas, yo creo, aparte de otras especializaciones, e incluso organizó las primeras jornadas nacionales con más de 500 asistentes el año pasado. ¿No es esto, Mercedes? ¿Y qué es esto de las mujeres y el Año Internacional de la Mujer? ¿Ha servido para algo en lo que concierne al tema del que tratamos hoy, es decir, al tema de la vivienda, el urbanismo, el inquilinato? Yo creo que las mujeres son principales víctimas en estos casos. Bueno, evidentemente la mujer se ve muy afectada, puesto que es ella la que vive principalmente en los barrios. Es la que pasa casi todo el tiempo. Entonces, efectivamente, el problema del urbanismo, el problema de la vivienda, el problema de la enseñanza, lo viven muy directamente. En este sentido, nosotras, las asociaciones de amas de casa, tratamos de recoger todos estos problemas y ver cómo le afectan a la mujer y cuál puede ser su capacidad de reacción para solucionar los mismos. Junto a esto, evidentemente, también hacemos el trabajo conjunto de este que has hablado de las jornadas, que no he sido yo la que lo ha organizado, sino todas las asociaciones femeninas de Madrid. Bien, en realidad lo que nos interesa es la primera parte del asunto, vamos, lo que nos interesa a nosotros hoy. Mario Gaviria es un sociólogo y urbanista, o yo no sé si él diría un sociólogo del urbanismo, en cualquier caso profesor en España y en Estados Unidos y autor de numerosos libros sobre el tema. ¿Sociólogo y urbanista o sociólogo del urbanismo? Es que la sociología del urbanismo tiene una entidad suficiente como para ser autónoma. Sí, inicialmente tuve una formación sociológica, después he trabajado en proyectos y en análisis con urbanistas y en los últimos 3 años
estoy cada vez más centrado en dos objetivos. Uno, la formación de profesionales que me llegan como estudiantes y salen como profesionales al cabo de unos meses en mi seminario de Sociología Urbana, Rural y del Ocio. Y sobre todo en los campos de la ordenación del territorio. Es decir, creo que el urbanismo se queda corto y estamos muy centrados en problemas de ecología, centrales nucleares, autopistas, más bien la lucha contra estos elementos y la formación de personas sensatas al respecto. Un aspecto fundamental, yo creo, del coloquio posterior al film que se proyectará a continuación. Otto Pettergel es concejal y director de urbanismo del Ayuntamiento de Nuremberg. Hemos elegido Nuremberg precisamente por ser una ciudad famosa, fue destruida durante la guerra y después reconstruida, por lo menos en su centro, naturalmente, no en la extensión posterior. En su centro fue reconstruida tal como era antes de la guerra. Otto Pettergel, además de arquitecto y director de urbanismo de su ciudad, ha sido reelegido precisamente por su lucha impenitente, por la que es famoso, contra la especulación del suelo, un tema clave de nuestro tiempo para el urbanismo. Aparte de eso, él ha trabajado en Bombay, ha trabajado en Afganistán, es decir, es un hombre que ha recorrido mucho mundo y sabe mucho al respecto. En Afganistán. Doctor Gör, es que es muy difícil reconstruir una ciudad tal como era antes, en estos momentos precisamente en que lo que se intenta es construir a toda velocidad casas muy grandes y sin preocuparse demasiado de los servicios. Escucha la traducción simultánea. Si he de presentarme brevemente, yo he estudiado arquitectura y urbanismo. Tengo varios años de experiencia detrás de mí. Luego he estado durante 10 años en una administración comunal como director de un departamento grande. Igual que el señor Pfeiffer, he sido un funcionario. Y luego me he presentado a las elecciones y ahora soy funcionario elegido y soy responsable del urbanismo para toda la ciudad. Contestando a su pregunta, no es difícil reconstruir una ciudad en un tiempo en el que todos estaban dispuestos a hacer algo y ayudar. Cuando se tenía una concepción general, se sabía cómo se tenía que hacer y cuando todos han ayudado. Y naturalmente, contra todo tipo de especulación, hemos puesto restricciones muy severas desde el principio y así fue posible reconstruir la ciudad. Luego nos explicará cómo lo han conseguido. Raúl Ruido representa aquí a la ciudad de París, es director de urbanismo de la ciudad de París. Yo quería simplemente preguntarle, antes de la discusión posterior, yo quería preguntarle si el Ayuntamiento de París y la ciudad de París es autónoma en lo que a urbanismo y en lo que a construcción se refiere o depende de algún organismo de la Administración Pública Superior. Su pregunta es muy compleja. De hecho, la ciudad de París depende, claro está, como todas las ciudades de Francia del Estado. Sus acciones están coordinadas en el seno de la sección parisiense por un organismo especial, el distrito y la comisaría de la región parisiense, pero la ciudad de París integra en su administración las preocupaciones del Estado y de un municipio, es lo que hace su peculiaridad. Y en cuanto a mí, yo asumo las funciones de director general de la ordenación territorial, lo que corresponde a administrador de urbanismo en España. Tengo la responsabilidad a mi nivel de la red viaria y del urbanismo de la ciudad de París. He visto un poco rápidamente esta mañana los problemas de Madrid. Debo decir que los que se plantean en París son distintos y podremos hablar más adelante probablemente en el Antonio Vázquez de Castro, además de decano del Colegio de Arquitectos y catedrático de la Escuela de Arquitectura de Madrid, ambas cosas de Madrid, tanto del Colegio de Arquitectos como de la Escuela de Arquitectura, Antonio Vázquez de Castro fue famoso en su día por el poblado, en otro tiempo modelo, no sé si hoy lo es, se lo dirá, de Caño Roto. ¿Es así como prefiere ser presentado o usted está más contento de alguna otra cosa de su vida profesional? Esto de reconocer a los hijos me imagino que es inevitable, ¿no? Por supuesto que sí, además los hijos no solo hay que enseñarlos, sino que enseñan a uno, ¿no? En ese sentido las obras o la proyección de uno tiene ese valor didáctico, vamos a llamar a la inversa, ¿no?
Hay, por supuesto, mucha más, ha sido una actuación relativamente lejana ya en el tiempo, hace ya 15 años aproximadamente, acabada, y por supuesto ha habido posteriormente a ella intentos, aprovechando, vamos a llamar, aspectos que nos parecían positivos y por supuesto en el aprendizaje de lo negativo de aquella experiencia ha habido muchas más después. Vamos a ver, decía al principio que no sé si los invitados que hoy tenemos aquí para discutir del tema son un poco culpables o víctimas también. Por ejemplo, la Administración suele ser tachada muy de culpable y muy directamente, luego veremos si es así o no es así. También lo suelen ser los constructores. El señor de la Quintana es presidente del Consejo de Administración de Urbis, por lo tanto una de las famosas inmobiliarias del país. ¿Y usted cree realmente, es evidente, señor de la Quintana, que suele haber críticas a las inmobiliarias? ¿Usted cree que se las merecen? Supongo que no. ¿Y por qué? Bueno, yo sospecho, por obvias razones, que soy el decano de edad de este coloquio. Y me conmueve porque me rejuvenece en el doble sentido de encontrarme ante esta especie de pupitre de enseñanza general básica, rodeado de tanta joven, o de tanta gente joven, cuando realmente mi única vocación de universitario español ha sido el intento de intervenir seriamente en el concepto de una empresa española nueva y vigorosa y en la pasión del urbanismo. Creo que me toca, acaso por ese privilegio de la edad, ser la síntesis de lo que nos dice José Luis, culpable y víctima al mismo tiempo. Culpable, pero culpable de haber urbanizado centenares de hectáreas para España. Culpable de haber hecho 40.000 viviendas. Víctima de mis errores, desde luego. Víctima también de las ilusiones, las apetencias o la injusticia. Pero es que una vida sin errores, sin injusticias o sin apetencias no sería una vida humana, sería un verdadero laboratorio. Vamos a ver. Decía Antonio, perdón, sí, que hay que reconocer a los hijos. Yo reconozco a los míos. Si tuviera, y todavía espero poderlo hacer, que engendrar otros hijos urbanísticos, no los haría como los hice. Pero sí los haría con la misma actitud humana que los hice. Veremos si los otros participantes en el coloquio están tan de acuerdo y son tan comprensivos al final, y sobre todo veremos si los espectadores que hoy van a participar directamente también lo son. En cualquier caso, yo quería decir que para ilustrarnos, para introducirnos en el tema, teníamos previsto hoy pasar algunos de los films que más pudieran aludir a esta cuestión. Hemos pensado en El Manantial, tanto el Departamento de Cinematográficos de Televisión como el propio equipo de la Clave ha trabajado intensamente durante los últimos días para traer El Manantial. Hoy ha llegado aquí desde Nueva York, pero desgraciadamente la versión es en inglés, creo que no les interesaría verla. Hemos intentado también dar con una famosa película que ustedes recordarán española, aunque de director extranjero, El Pisito, pero la copia de la que disponemos en este momento también está en el suficiente mal estado como para no poder proyectarla. Pero, en fin, tenemos, por ejemplo, la biografía de Gaudí, que es interesante, es una película en color y que cuenta la historia de un arquitecto que todos ustedes conocen o del que tienen referencias, de un arquitecto importante que nos puede servir por lo menos de contraste, si no de referencia al final, para el coloquio. Yo quiero decir, no se olviden ustedes, de que este programa que están viendo en estos momentos es en directo. Al final de la película que vamos a proyectar a continuación, la biografía de Gaudí de José María Argamesí, al final de la película podrán ustedes llamar a los teléfonos que aparecerán en sus receptores, en la pantalla de sus receptores. Podrán ustedes llamar a estos teléfonos, a los números que se señalen. Al final de la línea, al otro lado de la línea, estará todo el equipo de la Clave preparado para pasar, naturalmente, las preguntas que encontremos más controvertidas o más interesantes. Vamos, por lo tanto, a ver la biografía de Gaudí. Bueno, ya hemos visto el film. Antes de empezar directamente a la discusión, quiero advertir una cosa a todos ustedes, los espectadores. Durante el tiempo de proyección ha estado prácticamente bloqueada la centralita de nuestros teléfonos debido a las llamadas. En parte son llamadas dedicadas naturalmente al programa, como saben todos los que vieron la presentación de la Clave. En parte también son llamadas preguntando por qué estos números de teléfono en pantalla. Bien, ya lo saben ahora. A partir de estos momentos, cuando los números aparezcan en pantalla, los conocerán ustedes, los que son nuevos en la visión del programa. Pueden ustedes llamar, el equipo de la Clave está ya atendiendo toda clase de llamadas para saber lo que ustedes desean preguntar a cada uno de nuestros invitados. De todas maneras, quiero decir que, naturalmente, no todas las preguntas podrán ser atendidas porque son numerosísimas
que naturalmente el equipo de la clave lo que intentará será seleccionar las preguntas de interés más general, no por lo tanto las muy particulares o muy personales o de interés de grupo, y por supuesto las más polémicas, las más interesantes. Dicho esto, pasamos directamente al coloquio y yo empezaría por el señor Vázquez de Castro, nuestro decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, para que nos explique ¿qué es un arquitecto? Un arquitecto es un señor que tiene un título de la Escuela de Arquitectura, que le cuesta mucho trabajo ingresar, que antes se ingresaba por el plan antiguo y ahora por el nuevo, antes un ingreso numerus clausus, ahora pasando por esos planes de estudio de iniciación, esos cursos selectivos primeros, etcétera, o un arquitecto hoy día es mucho más que eso. Bueno, para contestar de una manera sencilla, o por lo menos elemental a la pregunta, habría que distinguir de una manera primaria lo que supone el arquitecto como simplemente titulado como expediente más o menos burocrático de segregación de una determinada organización de la sociedad, y lo que puede ser el arquitecto como real elemento integrado en una comunidad de la que realmente forma parte y a la que realmente puede prestar un servicio muy válido. En el primer caso, la arquitectura hoy, desgraciadamente, hereda, el arquitecto como profesional, hereda situaciones de organización y corporativistas que han tenido vigencia en épocas pasadas y que actualmente realmente están en una crisis muy profunda y que se intentan analizar a fondo y clarificar posibles opciones futuras. O sea que en ese sentido la titulación o la validez a nivel formal de lo que pueda ser un arquitecto en una sociedad, creo que no sería un tema de discusión en este momento. Me interesa más la parte de la pregunta que alude a la función del arquitecto, sea titulado o no, dentro de un colectivo que necesita problemas de definición de espacio habitable y de definición de ámbito en el que desarrollar su actividad. En este sentido, el arquitecto, se llame o se siga llamando, no se siga llamando así, el arquitecto es un elemento o un instrumento de la sociedad para formalizar una serie de demandas en las cuales, por supuesto, el primer protagonista debe ser la propia colectividad que le demanda. ¿De acuerdo, Ricardo Bofill, que dirige un taller de arquitectura donde muchos de los protagonistas no son arquitectos? Bueno, yo creo que hay que distinguir, o sea, ¿qué es de hecho un arquitecto? De hecho, un arquitecto es un empleado. ¿Un empleado de quién? Un empleado de la sociedad que existe actualmente. En cada país es el empleado de la sociedad que hay. En España es el empleado de los promotores o de la administración. Esto es lo que es realmente, de hecho, actualmente el arquitecto. ¿Qué es lo que debería ser? El arquitecto debería ser un artista y la arquitectura debería ser un arte. Esto me parece evidente. ¿Qué arte se debería hacer o qué tipo de arquitectura se debería hacer y cuál debería proponer el arquitecto? Pues la que corresponda a nuestra sociedad o la que corresponda a la sociedad que queremos crear, la sociedad que queremos hacer en este momento. Un pequeño corte, Ricardo Bofill. Gaviria, sociólogo y urbanista. ¿Es la arquitectura un arte, como dice Ricardo Bofill, hoy día? Cada vez menos. Desgraciadamente, los arquitectos han perdido la dimensión estética y, salvo los más jóvenes y los más dinámicos, no han arraigado en una dimensión social y política. Por tanto, estamos en un momento en que la arquitectura y las ciudades van a menos. Es más bonito el ensanche de Barcelona o el ensanche de Salamanca que los barrios nuevos. Y, por tanto, yo creo que la misión o lo que debería hacer el arquitecto sería hacer las cosas más bellas y habitables posibles siguiendo las indicaciones de los usuarios. Es decir, las comunidades de barrios, las asociaciones de vecinos tendrían como asalariados a los arquitectos. Efectivamente, hay quien se queja de que falta ese contacto precisamente entre arquitecto y usuario hoy día. Le voy a pasar al señor de la Quintana inmediatamente a saber si una inmobiliaria, de momento nos vamos a quedar solo en esto porque luego vamos a tocar los temas por parcelas, pero si una inmobiliaria precisamente puede servir de unión o de nexo entre el arquitecto y el usuario. Bueno, yo creo que el arquitecto es un técnico de alta preparación que si abdica de su sensibilidad y su sentido plástico y de arte ya no es un arquitecto. Entonces puede ser un ingeniero de la construcción. Creo además que las grandes empresas
deben naturalmente hacer un acto de elección de arquitecto como se hace en otros aspectos de la vida, del médico o del psiquiatra o del letrado, con un acto de discernimiento, de confianza y con una absoluta abdicación de injerencia del promotor o del cliente en la libertad creadora del arquitecto. El señor Rideau no es arquitecto y, sin embargo, dirige, en parte o casi todo, el urbanismo de la ciudad de París. ¿Usted cree realmente que los arquitectos son los que deben iniciar la solución de los problemas de vivienda en general, o debe salir de ellos, o es inútil entrar en si deben ser arquitectos o no los que traten del tema? ¿Quién debe dirigir el problema de la vivienda en particular y del urbanismo en general en una ciudad? Es tan importante que sea un especialista. Su pregunta es muy compleja. De hecho, alguien ha hablado hace un momento de la visión del arquitecto. Creo que antes de definir lo que es un arquitecto, habría que definir lo que tiene que hacer. Y en este sentido, su pregunta me interesa. Creo que el urbanismo es una materia pluridisciplinaria, y lo hemos dicho muchos, no lo voy a repetir más, y en donde ni un arquitecto, ni un ingeniero, ni un sociólogo, ni un promotor, ni un funcionario, ni un político mantiene la verdad, está en la verdad. Todos se tienen que reunir y tratar de hacer urbanismo. Se puede... Y existe también una misión más precisa del arquitecto, que no está conectado. El acto de construir, efectivamente, es una misión propia del arquitecto, y no estoy totalmente de acuerdo con mi colega. No creo que indiferentemente se pueda elegir a un arquitecto o a un ingeniero para construir un edificio. Para construir un edificio, un monumento, hay que recurrir a un arquitecto, dejar al ingeniero en su lugar, es decir, el calculador, el que va a percatarse de que el edificio va a mantenerse en pie. Pero creo que el arquitecto es el que tiene que incidir. Una serie de condiciones convergentes importantes. Por un lado es político, es concejal del Ayuntamiento de Nuremberg, donde ha sido reelegido precisamente por su lucha contra la especulación. Del otro lado es arquitecto y ha trabajado como tal. Y del otro lado es urbanista, dirige la sección de urbanismo precisamente del Ayuntamiento. ¿Usted cree que esta es una condición sine qua non, el reunir todas estas, no digo cualidades, pero sí condiciones, o sencillamente es indiferente la condición de origen del que dirige el urbanismo en una ciudad, el que dirige la política de la vivienda? Sí, puedo contestar lo siguiente. Ser arquitecto significa estar en la sociedad y cumplir los deseos de la sociedad. Los deseos de la sociedad son presentados por esta y, según el formato del arquitecto, puede cumplirlas o no. En alemán hay una palabra que significa la ayuda para el cumplimiento. Yo puedo decir del señor de la Quintana, él es una personalidad muy conocida, yo diría que el arquitecto solamente es un verdadero arquitecto si también puede rechazar los deseos incorrectos de las sociedades. Si a mí como arquitecto se me pide que en Venezuela o en Caracas o en América del Sur haga construcciones muy altas y muy extensivas para cumplir determinados deseos económicos de los promotores, yo lo rechazaría. El arquitecto tiene una responsabilidad inmediata también frente a desarrollos incorrectos que se presentan en la sociedad. Y no quiero hablar demasiado largo sobre este tema, pero quiero decir que lo que ya ha dicho el señor Castro es muy correcto, que no se debe hacer más de lo que realmente se desea y se debe presentarse como se es realmente. Y quiero terminar con una cita de John Steinbeck. John Steinbeck dijo una vez que una ciudad sería una ciudad
cuando se evitan los ataques, los ataques a la persona, los robos y los asesinatos, porque eso es lo que caracteriza a la ciudad. Yo soy muy conservador. Creo que una ciudad, debido a su propia forma de ciudad y por el sentimiento de propiedad que da, es lo que caracteriza a la ciudad. Señor Andrada, desde la administración pública normalmente, los problemas de la construcción, de la vivienda, del urbanismo en una ciudad, ¿se ven desde el punto de vista muy de especialista o realmente son muchísimo más complejos que todo eso y los especialistas forman solo una pequeña o mediana parte? Por supuesto que han de verse desde un panorama muy desde arriba para dar cumplida respuesta a la sociedad, a las necesidades de la sociedad. En este caso creo que el arquitecto debe estar al servicio de esa sociedad. Creo que el arquitecto es un hombre que debe estar altamente cualificado y jugar con todos sus medios artísticos y tecnológicos para dar respuesta, repito, a esa sociedad, en lo que debe tener de exigencia humana. Conforma el hábitat de un pueblo. Debe tener en cuenta el valor humano de lo que tiene que ofrecer, de lo que da a la sociedad. Bien, nos queda solo por hablar y después entramos en discusión directa. Mercedes Comabella, que representa un poco aquí, no solo a las amas de casa, sino a los inquilinos en general. Mercedes Comabella, para empezar, ¿a usted qué le parecen estos señores que están aquí, que representan a la administración pública, a la creación arquitectónica, al comercio, a la construcción en general, y al urbanismo y a la política? ¿Qué le parece todo esto visto en cuanto inquilina, simplemente? Bueno, en cuanto inquilino o inquilina, evidentemente hay un corte bastante grande entre, digamos, la administración y los arquitectos y, por supuesto, las constructoras. Es decir, que, digamos, nos he visto desde la perspectiva de un inquilino, todos vosotros pues aparecéis un poco como extraños e incluso todos, en cierto modo, algo culpables de una situación que vivimos los usuarios y que efectivamente, por la concepción que hoy se está dando en el urbanismo, en la arquitectura, en la administración y, por supuesto, en las constructoras, pues esa concepción es terriblemente desastrosa para el inquilino y efectivamente es así como os vemos. Pues entonces, en vez de plantear yo el primer problema, en este sentido, ¿por dónde podríamos empezar? Por ejemplo, ¿por la carestía de la vivienda? ¿Por la especulación? ¿Por qué? Bueno, yo creo que cualquier tema es bueno para empezar a discutir entre todos y ver un poco cuáles pueden ser nuestras respectivas ópticas. Vamos a ver. Voy a empezar yo entonces a propósito de la especulación y voy a citar una frase de Ramón Tamames, que dice: la especulación general es toda una cadena que tiene su origen en los precios del suelo transformado de rústico a urbano en el llamado mercado libre, que en realidad es un área de lucro controlada por intereses muy minoritarios y al tiempo insaciables. Cualquier planteamiento de ordenación del territorio y de nuevo urbanismo tiene que partir necesariamente de la socialización del suelo. Y yo pregunto, primero a la Administración, de alguna manera, ¿es necesaria la socialización del suelo para llegar a una solución de esta parcela del problema? Creo que es inviable. La socialización del suelo tiene dos aspectos: apoderarse de él o adquirirlo en un estado de derecho, para lo cual hace falta medios. Ahora, indudablemente, el problema evidente es la carencia de suelo urbanizado a precio de coste. Ese es uno de los temas en que realmente debemos debatirnos con energía para conseguirlo. Es decir, lo que llaman el precio transformado, vamos. Bien, pero quiero decir al coste financiero, sin especulación. Bien, ¿la Administración dispone de armamento suficiente para esto? La ley del suelo es del 56, me parece. Sí, medios legales hay, quizás falten medios financieros. La economía nuestra tiene unos límites y, naturalmente, hemos de movernos dentro de esos límites. Entonces, no hay más remedio que, con la legislación y la imaginación, hacer que la iniciativa privada se acerque. Pero, indudablemente, para mí, el tema en el orden a la consecución de las viviendas de tipo social que son necesarias en España, para mí el tema se debe centrar exclusivamente en la consecución de suelo urbanizado, repito, a precio de coste.
Y esto es posible, yo insisto un poco, es posible desde la Administración, tal como el armamento legal del que hoy dispone. Armamento legal lo hay. Quizás en España tenemos que estar supeditados a nuestra economía. El techo económico de España nos marca unas limitaciones. En ese sentido, quizá podría ser posible el contemplar la posibilidad de ceder ese suelo que adquiere el Estado, ceder ese suelo no en su total propiedad, sino simplemente en el uso de vuelo. Sería una manera de ir socializando el suelo, sin crear daños de una a manera la propiedad indirecta, privada, de una manera indirecta. De una manera indirecta. Por ejemplo, yo he visto Gaviria, en Gran Bretaña se puede adquirir fácilmente una casa, una vivienda, porque realmente hay medios para ello, la financiación es a muy largo plazo por parte del inquilino. De hecho, si no me equivoco, me parece que no compra la casa en sí, sino el usufructo de ella por 100 años o por un plazo enormemente largo. ¿Es posible, con el armamento del que dispone la Administración, solucionar el problema o por qué caminos habría que encauzar el asunto? Hombre, yo creo que es posible si se propone. Yo creo que la Administración española no se ha propuesto nacionalizar el suelo ni hacer un suelo barato, puesto que en parte representa los intereses de los que tienen la propiedad del suelo. Hay que llegar a un punto en que el suelo sea del que lo pisa. En ese caso no pasaría como hasta ahora, en que cuando alguien compra una vivienda, el clásico obrero que compra una vivienda ahora en la periferia de las grandes ciudades por 1 millón de pesetas o más, se tiene que entrampar con letras 5 o 6 años, realquilar una parte de la habitación y la mitad de lo que está pagando es el valor del suelo, que teóricamente tendría que ser de todos los españoles. En este aspecto yo creo que el decir que no hay medios financieros es una salida que hace muchos años la estamos oyendo. Lo que falta es una voluntad de ofrecer suelo económico. Hay ejemplos muy claros, en el caso del Ayuntamiento de Pamplona, por ejemplo, que está ofreciendo para las cooperativas obreras suelo a precio de costo urbanizado. Entonces los obreros de Pamplona están teniendo viviendas 2/3 más baratas de las que las tienen en otras ciudades españolas. Luego esto se podría hacer en otras zonas de España. Señor de la Quintana, ¿cree que es posible que la mayor parte de los españoles tuvieran acceso a la vivienda de una u otra manera, a una manera de vivienda aceptable? Yo querría, si se me permite, descender de los grandes conceptos a la realidad absolutamente incontrovertible de las cifras. Querría decir que no podemos hablar de la especulación evidente en solares céntricos, en puras joyas urbanísticas que nada tienen que ver desde un punto de vista social. En el tremendo drama de unas ciudades que fundamentalmente por falta de la creación de una planificación coherente, que es función indeclinable de la administración pública, y de una infraestructura primaria que hemos agotado hasta el infinito, lo que motiva que la ciudad se vuelva y se revuelva indefinidamente en un puro laberinto, creo sinceramente que el problema no está en el precio del costo inicial del suelo rústico transformable. El problema está en el costo ingente de la operación urbanística, que a mi entender, objetivamente, tanto me da que se realice mediante una nacionalización como a través de la colaboración entre la iniciativa pública y la privada. Hagamos números. La Administración Pública Española posee medios suficientes para expropiar o apropiarse del territorio nacional, desde Portbou a Finisterre, desde Gibraltar al Cabo de Gata, a un precio de pura valor rústico, que además es el único justo que se puede atribuir al propietario de un suelo que tiene una expectativa urbanística. Ahí están las leyes de expropiación, las de máximos y mínimos, que en definitiva hacen posible la apropiación o la expropiación de una hectárea a un precio agrícola, porque lo demás sería radicalmente injusto, del orden de 300.000 pesetas la hectárea, es decir, de 30 pesetas el metro cuadrado. Prescindamos de una cifra para mí incógnita y creo que para todos los españoles, que es la rehabilitación del retraso de la infraestructura primaria, cuyo montante es inmenso, asombroso. Pero la transformación de estructuras secundarias y terciarias no son concebibles a menos de un costo de 500 pesetas por metro cuadrado. Es decir, que una hectárea de verdad consume en su transformación como mínimo 5 millones de pesetas. Quiere decirse entonces que si vamos a un índice de habitabilidad verdaderamente inaceptable en el momento actual, como 250 habitantes por hectárea, nos encontraremos en ciudades como Madrid y Barcelona, que necesitamos en cada una de ellas por lo menos la movilización de 20.000 hectáreas, lo que significa un costo inicial del suelo
del orden de 6.000 millones en cada ciudad, es decir, 12.000 millones. Pero la transformación comporta en sus periodos secundarios y terciarios, haciendo omisión de la infraestructura primaria, una inversión del orden de 400.000 millones. Pero, en definitiva, lo que buscamos es el producto final, es decir, una vivienda razonable y coherente, admitiendo la posibilidad, para mí desfasada hoy, de que 2 metros de suelo, con todas sus dotaciones, sean suficientes para 1 metro de vivienda, nos encontraríamos con una vivienda media del orden de 70 metros cuadrados y con una calidad mínimamente exigible del orden de 9.000 pesetas metro cuadrado, lo que nos conduciría a que una vivienda tiene un costo sin beneficios, sin cargas financieras que procedan de la iniciativa privada o del sector público, han de computarse siempre para que sea rentable socialmente la operación, del orden de 630.000. Entonces nos encontramos con que el suelo de origen viene a representar escasamente en cada metro cuadrado 60 pesetas, lo que nos conduce a la conclusión de que representa escasamente el 0,04, el suelo rústico transformable, repito, del proceso final que es la vivienda deseada. Lo que sí creo que es imprescindible es colocar al propietario que injusta e indebidamente retiene un suelo cuando piensa que una perspectiva urbanística lo puede enriquecer ante la disyuntiva inevitable o de que le sea depredado, que me da igual, o expropiado su valor puramente rústico, o de que asuma todos los riesgos, todas las cargas y todos los problemas que comporta su transformación en un suelo urbano. Vamos a ver. Por el momento nada más. Vázquez de Castro, ¿qué hay que decir a esta avalancha de datos que a lo mejor hay que explicar al espectador, interpretándola un poco? Pues así, a bote pronto, yo diría que realmente el problema del suelo como patrimonio colectivo me parece un problema muy equivalente al de cualquier carga colectiva, como pueda ser la carga fiscal o la carga de cualquier comunidad para resolver los problemas que afectan a todos. En este sentido me parece un problema teóricamente muy fácil. El problema fundamental, lo decía antes Gaviria, es el de la voluntad de llegar a él. Si no hay voluntad, el problema se complica a unos niveles indescriptibles. Y creo que en eso estamos. Si hay voluntad, el problema, sin ser sencillo, es relativamente asequible. Y me explico mínimamente con respecto al problema de la ocupación territorial en un país como el nuestro, que no tiene teóricamente ningún problema. O sea, la ocupación territorial en España es un producto artificial de intereses que desgraciadamente han estado particularizados o vamos a llamar acotados en terrenos excesivamente limitados de intereses y que realmente han provocado un problema colectivo muy importante. En este país no tenemos, como en otros, un problema de suelo. Hablo, por ejemplo, de Holanda, un país que teóricamente está con una angustia de ocupación territorial y de ganar a elementos, vamos a llamar, agresivos y extraños, como es el mar, hectáreas de subsistencia. En este país no tenemos ese problema y, sin embargo, paradójicamente tenemos un problema, vamos a llamar, de carestía de ocupación territorial tremendamente angustioso. Nadie que conozca el país, y si se habla de cualquier ciudad, hay ciudades que tienen más problemas a nivel de estamento geográfico, ecológico, pero nadie que conozca el problema puede decir que el suelo en España sea en principio caro porque hay suelo suficiente. Entonces se ve que el suelo está mediatizado, lógicamente, por una serie de intereses. Lo inmediato es poner en evidencia los intereses que están mediatizando esa, vamos a llamar, imposibilidad de ocupación territorial, como problema básico, por supuesto, de la planificación y del espacio habitable, que luego realmente se traduce en toda la problemática de reivindicación social, que por supuesto es totalmente justa, pero la raíz evidente es desmontar toda la poca claridad que ha habido hasta ahora en que colectivamente podamos entrar en la problemática de por qué, si no hay problemas de ocupación de territorio, por qué esos territorios están manipulados a un cierto nivel y que colectivamente se entre en una decisión clara al respecto. O sea, problema no hay ninguno. Vamos a dejarlo ahí un poco, para cortar un poco las preguntas y que el tiempo no nos atrape a todos. Vamos a ver, Ricardo Bofill, ¿de qué manera incide esto en la tarea que usted se ha propuesto realizar? Las dos cosas. Bueno, absolutamente. Yo creo que hay que dar una imagen, yo creo que hay que ver la ciudad
que se ha hecho después de la guerra, o sea, desde la guerra hasta nuestros días, o sea, estas construcciones que se han hecho alrededor de los centros históricos en España, estas monstruosidades que se han hecho, como el resultado realmente de la especulación, en primer lugar de la especulación del suelo y después de las otro tipo de especulaciones. Esta imagen es importante tenerla en cuenta, todos la vemos y empezamos a ser víctimas de este crecimiento anárquico, de este crecimiento mal hecho que se ha hecho durante estos años. Entonces, para hacer ciudad, para poder planear la ciudad, para poder proyectar la ciudad, hay que hacerla sobre un suelo y hay que considerando que la ciudad es una unidad, que la ciudad es un todo indivisible y que hay que planear encima de este todo. Y naturalmente este todo tiene que colocarse, la ciudad tiene que colocarse sobre el suelo. Por lo tanto, hay que ir de una manera o de otra hacia la socialización del suelo, me parece que es evidente. Para ir a esta socialización hay muchos modos. Ahora, lo que es seguro es que la ley del suelo actual no lo permite. O sea que la ley del suelo actual da como consecuencia lo que estamos viendo. O sea que esta discusión me parece que es casi inútil. Realmente el resultado de lo que vemos es el resultado de la ley del suelo actual. Usted incide entonces en que hay que reformar la ley del suelo y hay que reformar la administración. Son las dos primeras medidas que hay que tomar. Vale. Entonces hay que ver cómo hay que hacerlo. Vale, para ahí no cada estaban una entonces de acuerdo, parece, el señor Andrada y usted, pero vamos a volver a ello. Precisamente, vamos a hacer una última pregunta al señor Gerl antes de pasar a los espectadores directamente. Señor Gerl, usted está viendo todo lo que, o oyendo, mejor dicho, aparte de ver, todo lo que aquí se discute sobre la especulación del suelo y lo que eso encarece el problema de la vivienda. Es un problema que tienen planteadas todas las ciudades del mundo, incluido Nuremberg, supongo. La especulación del suelo es un fenómeno que existe. La especulación aparece en todos los sitios en los que hay unos suelos que todavía no están urbanizados y que son necesarios. Donde hay zonas o paisajes alrededor de las ciudades, debemos intentar conservarlos. Y básicamente, si se quiere excluir la especulación del suelo, quiero decirlo, sin una socialización, es imposible, pero se puede regular o orientar si se hacen planes de ordenación del territorio con una planificación total de la ciudad, viendo todas las posibilidades de utilización y las densidades, estableciéndolas, y como un plan de desarrollo completo de una ciudad, entonces se puede conseguir en el 95% de los casos no evitar la especulación, pero sí obstaculizarla. Es decir, que el que quiera especular no encontrará la base para ello. Vamos a ir a los espectadores, que son los principales protagonistas de este debate. Yo lo que ruego a nuestros invitados es que respondan a los espectadores, a las preguntas de los espectadores, que respondan todo lo que sea necesario, pero no más, para que podamos responder a la mayor cantidad de preguntas posibles. Señor Ridó, vamos a volver sobre este tema, no hay problema, vamos a volver enseguida. Javier Vázquez, ¿por qué se interesan los espectadores en este momento y fundamentalmente? Pues vamos con la primera pregunta. Son muchas las preguntas que tenemos para nuestros invitados, para nuestro programa de hoy. Vamos a ver, señores, cuando se habla de urbanismo, ¿no se dejan a veces de lado las necesidades de la gente humilde? Repite un poco más alto, Javier Vázquez. Sí, preguntan nuestros espectadores, cuando se habla de urbanismo, ¿no se dejan a veces de lado las necesidades de la gente humilde? Mercedes. La verdad es que no he oído bien lo que ha querido decir. Preguntan los espectadores que cuando se tratan todos estos temas no se dejan de un lado las necesidades de la gente humilde. Bueno, evidentemente yo creo que hay una de las cosas que ha planteado Bofill, con las cuales estoy bastante de acuerdo, y es una, que hay que reformar la ley del suelo, y otra, que hay que reformar la administración. Yo a esto añadiría otra cosa más, y es la necesidad de que participen los vecinos de los barrios en la planificación de los propios barrios. Creo que efectivamente Madrid, que ha crecido de una forma anárquica y monstruosa, no ha tenido en ningún momento en cuenta
los intereses de los vecinos de los barrios, y eso está a la vista. Se puede echar una vista por toda la periferia de Madrid. Son auténticas ciudades que son nichos de cemento, donde no se ha tenido en cuenta en ningún momento las necesidades humanas, culturales, formativas de los vecinos, y que evidentemente solamente se ha construido en función de unos intereses privados de lucro y de sacar el mayor dinero posible, por supuesto, a la población. Hablando yo antes con el señor Goerl, poco antes de empezar el debate, me decía precisamente que en Nuremberg el alcalde hace unas visitas periódicas por distritos a todos los barrios de la ciudad, que aprovecha para entrevistarse con todos los vecinos, y son ellos los que les plantean los problemas, y es de alguna manera la manera de contribuir de los vecinos a la organización de la planificación de la ciudad. Bofill, ¿algo que añadir a lo que dice Marcelo? Bueno, yo creo que estamos en una fase de cambio, en una nueva etapa histórica, y se trata de la creación de nuevas instituciones democráticas. Yo supongo que es a esto que te referías. Realmente una de las instituciones que hay que crear y que hay que dar vida y que hay que impulsar es la asociación de vecinos, y a través de la asociación de vecinos se pueden realmente recibir estas necesidades de la población, y se pueden estudiar y se pueden acoger las necesidades de la población. Los arquitectos. También añadiría Sí. de que evidentemente hoy la complejidad de los barrios es tan grande que, y la propia vecindad es muy heterogénea. Entonces, evidentemente, yo creo que lo que se tienen que dotar los barrios es de múltiples asociaciones, es decir, que yo creo que son asociaciones de vecinos, son asociaciones juveniles, son asociaciones de comerciantes, son asociaciones de amas de casa, es decir, creo que hay que articular toda una serie de instituciones auténticamente democráticas y, por supuesto, ir hacia la creación de un ayuntamiento democrático donde los vecinos tengan una gestión auténtica y no lo que hoy son en estos momentos, que son auténticas oficinas de gestión. Bien, más variedad de preguntas, después volvemos sobre las más importantes. Más preguntas de los espectadores, Javier Vázquez. Señor de la Quintana, ¿cómo puede haber tanta diferencia entre el coste real y el coste de venta? Bueno, mi absoluta experiencia personal es que entre el coste real de la vivienda promovida sobre terreno urbanizado por empresas coherentes, solventes y serias, nunca, para mi desgracia quizá, o no la mía personal, sino para la de mi empresa, ha excedido de un 18 a un 20%. Si se considera que la asunción de cargas financieras, el deterioro de la moneda, consisten, o mejor dicho, constituyen un lucro excesivo, un beneficio interanual del 18 al 20%, no creo que haya ninguna diferencia radical entre el costo real y el precio de la vivienda. Por otra parte, no podemos olvidar que felizmente a lo largo de los años la exigencia de calidad y de confort han ido creciendo simultáneamente con los precios de costos, con lo que aseguro formalmente, y estarían en condiciones de demostrarlo y no es de este momento, que el deterioro de las empresas, repito, con sentido de la responsabilidad social, ha sido enormemente importante en la década de los 60 y los 70. ¿Algo que objetar alguno de ustedes a las palabras del señor de la Quintana? No. Javier Vázquez, más preguntas. ¿Qué pretende un arquitecto cuando hace una obra fuera de lo corriente? ¿Qué pretende demostrar a los demás? Bofill. Hombre, fuera de lo corriente. Yo creo que no se hacen realmente obras fuera de lo corriente. Yo creo que lo que se pueden hacer realmente es reinventar nuevos monumentos. Así como los monumentos que se han hecho últimamente son monumentos a la especulación, se pueden hacer monumentos a la participación, o sea, monumentos donde plazas, calles, espacio urbano. O sea, estos son los monumentos de nuestra época, que son los monumentos que me parece que hay que hacer actualmente. Estas serían las obras singulares, yo creo, de nuestros días. Vázquez de Castro. Me montaría en esta pregunta para deshacer algo que ha quedado colgado de la intervención anterior de Bofill cuando ha hablado del arquitecto artista. Efectivamente, heredamos el concepto de arte de una situación histórica pasada y realmente creo que la obligación es traducirlo a una época presente con una mínima proyección en el futuro. Hoy, en una sociedad en la que amplias masas o amplios sectores poblacionales lógicamente acceden a niveles más amplios de participación, el concepto de arte creo que va a ponerse en una situación de análisis radicalmente distinta. O sea,
hemos heredado el arte como segregación más o menos de lujo, de sectores muy prepotentes en la sociedad que ha permitido, por supuesto, muy sofisticados niveles que, por supuesto, tienen una proyección en toda capa social o en toda capa del colectivo, pero creo que hoy radicalmente, y se lo plantean muchos sectores, las sociedades socialistas se lo han planteado desde el principio con experiencias, la mayor parte de las veces, muy negativas, y es hablar del arte de masas con posibilidad, en principio, de existencia o no. En este sentido, ya metidos, sin ampliar el tema, en el aspecto concreto de lo que pueda ser el espacio habitable, la arquitectura, como respuesta a esas necesidades de la colectividad, efectivamente el arquitecto hoy tiene un problema gordo porque fundamentalmente ha heredado una etapa formativa de una época más o menos burguesa, capitalista, etcétera, que ha conformado la sociedad en que vivimos y se encuentra de frente ante expectativas a las que le cuesta mucho entrar y, por supuesto, asimilar los problemas. Entonces, la única posibilidad válida que se ve de entrar en unos cauces de planteamiento, no digo de resolución, del problema colectivo que tenemos como resolución de necesidad primaria, que atienda a objetivos de dignificación personal y, por supuesto, a objetivos de elevación cultural, en ese sentido entiendo yo el arte, tiene que tener de entrada un planteamiento colectivo que desgraciadamente no hemos tenido y que es el más urgente de tener. O sea, como siempre se llega a un problema de elevación cultural de todo el colectivo de la sociedad en la que vivimos y de participación. Personalmente me gustaría ahora pasar a Gaviria con este tema, pero como prefiero no profundizar para dar más oportunidades a los espectadores, creo que ellas nos darán las suyas para nosotros tocar todas estas parcelas del asunto. Javier Vázquez. Sí, tengo aquí precisamente una pregunta para el señor Gaviria. Arquitectura en serie como factor condicionante de una manera de vivir impersonalizada, arquitectura masificada como forma de especulación. Una pregunta demasiado abstracta. Yo creo que lo que hace falta es arquitectura habitable, una arquitectura que no se está haciendo actualmente. Son viviendas pensadas para ser construidas rápidamente, ser vendidas rápidamente y los problemas dejárselos al usuario. Se está vendiendo una vivienda y lo que no se está vendiendo es vida urbana. Prácticamente solo los que viven en los centros de las ciudades tienen derecho a la vida urbana. Los de la periferia son gente que los han extraído del campo, que los han metido en una vivienda mínima que tienen que pagar rápidamente y que van a trabajar y vuelven a su barrio y no tienen muchas más posibilidades. Prácticamente el punto en que estamos, y tal vez discrepo de los colegas que están aquí, es que en España tenemos 4 o 5 ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao, que no deberían crecer más. Si seguimos despoblando el campo, explotando a los pequeños agricultores y enviándolos de albañiles en las obras, va a llegar un momento en que tendrán que comer tornillos en lugar de comer alimentos. La mitad de lo que importa a España son casi productos alimenticios. No se debe seguir despoblando el campo ni creciendo las grandes ciudades. España tiene una red de ciudades medias excelente y tiene unas regiones que tienen que recuperarse. El boom de Barcelona, Bilbao o Madrid tiene que detenerse. Hace falta que Galicia, Extremadura, Andalucía, Aragón se repueblen. El plan de desarrollo habla de aproximadamente el 23% de población agraria. De nuestros trabajos resulta que no hay sino aproximadamente el 12%, y la mitad de ellos trabajan a tiempo parcial. Ello quiere decir que pueden seguir produciendo alimentos baratos cuando ellos los venden y muy caros cuando los compran los de las ciudades, gracias a que hacen chapuzas y trabajan en otras cosas. Para mí el problema urbano es un problema de concepción global del territorio. Y si las cosas siguen como están siguiendo, es decir, despoblar el campo, hipertrofiar las ciudades, veremos a ver qué es lo que comen los españoles dentro de 10 años. Yo quiero decir que la idea de trasvasar el agua del Valle del Ebro a Barcelona, la idea de traer el agua del Duero y luego de Galicia a Madrid para cuando Madrid tenga 8 millones de habitantes es demencial. Para mí el problema urbano parte del bloqueo del crecimiento de las grandes ciudades, de la regionalización del país y del impulso económico de las áreas que alimentan al país. Yo creo que del problema urbano yo lo pasaría a un problema territorial. Sí.
Yo creo que aquí, si Javier Vázquez no tiene inconveniente, que los espectadores, insisto, llevan siempre el coloquio, si Javier Vázquez no tiene inconveniente, creo que alguien quiere intervenir y que merece la pena en este tema. Señor Riodó, para empezar. Del señor Gaviria, tomo el hilo y quiero intervenir en cuanto a la especulación del territorio, la especulación del suelo, y a mi modo de ver digo que teniendo en cuenta la experiencia francesa, estos problemas de especulación son difícilmente solubles en el interior mismo de una gran aglomeración, como el tema de su debate. Era precisamente los problemas que plantean las grandes aglomeraciones. Debo decir que teniendo en cuenta nuestra experiencia en París actualmente, ya no tenemos ninguna posibilidad práctica de luchar contra el alza de los precios de los suelos. El gobierno francés ha adoptado medidas legislativas y reglamentarias importantes que ciertamente van a ser eficaces en las aglomeraciones dotadas con un espacio rural, pero que ciertamente serán muy difíciles de aplicar en aglomeraciones que no están provistas de un espacio rural. En cuanto a mí, creo que la solución al problema de hoy, al problema cotidiano, al problema de este siglo, se halla precisamente en un estudio que pasa a través del nivel de la ordenación del territorio. Ustedes saben que en Francia una política ha sido llevada a cabo para establecer las metrópolis de equilibrio, es decir, que se ha llevado fuera de París urbanizaciones, grandes aglomeraciones como Estrasburgo, Burdeos, Lyon, etcétera. Y nos hemos dado cuenta estos últimos años que esta política de las metrópolis de equilibrio era insuficiente y actualmente el gobierno francés está lanzando a una política de desarrollo de las ciudades de tipo medio. ¿Qué es una ciudad de tipo medio? Hemos sido incapaces de definir una ciudad de tipo medio cuantitativamente, pero podemos definirla sí cualitativamente. Una ciudad de tipo medio es una ciudad que tiene todavía su estructura de ciudad, que todavía no ha explosionado como consecuencia de la urbanización reciente, y si queremos fijar cifras, pues es una ciudad que oscila entre 20.000 y 100.000 habitantes. Pensamos que las ciudades que actualmente tienen entre 20.000 y 100.000 habitantes tienen un buen porvenir ante sí, que las grandes aglomeraciones urbanas deberían ser frenadas y que sobre todo se trata de operaciones cualitativas las que se deberían desarrollar, mucho más que Deberían operaciones de intervenir tipo ahora cuantitativo. los señores Guerre, Bofill y Andrada, pero yo prefiero pasar de nuevo a Javier Vázquez porque quizá los espectadores tienen otros intereses que los nuestros. Al fin y al cabo están reunidos una serie de especialistas. Javier Vázquez. Señor Guerre, por favor, ¿qué hizo Alemania bombardeada y arruinada para reconstruir lo arrasado sin perder la línea arquitectónica original y sin especular? ¿Entendido, señor Guerre? Desde mi punto de vista, solo puedo mostrar algunas imágenes que lo aclaren. Una ciudad solo puede tener una determinada magnitud, un determinado tamaño, porque por encima de eso ya no es humano. En segundo lugar, una ciudad también requiere tiempo para ser construida. Puedo mostrar aquí la vista general de esta ciudad antes de la guerra. Aquí vemos siguiente la destrucción. Luego, en la otra imagen, la destrucción de la ciudad, donde se ve claramente que el 90% del centro de la ciudad ha sido destruido, y luego hemos intentado volver a conseguir la imagen de esta ciudad. Hemos crecido muy poco, un 20, un 25% con respecto a la cantidad de habitantes original. Y hemos reconstruido dos cosas en nuestra ciudad. Hemos construido bastante rápidamente, en unos 25 años, pero esos 25 años siempre nos han dado ocasión a pensar qué es lo correcto y qué es lo falso. Tenemos un ejemplo de nuestro mercado principal, muestra cómo ha sido destruido y cómo se consiguió hacer un centro de la ciudad, y yo creo que ya no se puede hacer más.
Estoy completamente de acuerdo con el señor Gaviria en que el crecimiento es algo como el cáncer, es maligno. Solo si se puede gobernar ese crecimiento y al mismo tiempo mantener la calidad de ese crecimiento, entonces podrá sobrevivir la Javier ciudad. Vázquez. Señor Vázquez de Castro, ¿por qué existe tanta desconexión entre arquitecto y constructor? No es difícil de explicar. O sea, el arquitecto y el constructor históricamente han estado unidos prácticamente hasta el Renacimiento. Hablo de una manera muy simplista y, por supuesto, para dar unas claves de fácil entendimiento. Cuando el arquitecto se segrega de un proceso constructivo que estaba muy implicado en el medio de producción y, por supuesto, con una participación colectiva muy grande, hablo de procesos históricos perfectamente codificados, y se separa, el tope del Renacimiento históricamente está admitido, se convierte en un inventor que traslada a la sociedad en una intención de iluminismo, vamos a llamar proyectivo, ideas que luego tienen que traducirse no solo a un proceso de construibilidad, sino tienen que traducirse dentro de un proceso de inteligibilidad y de entendimiento por parte de los propios usuarios. En ese momento se hace una separación estricta entre el arquitecto como constructor, como inventor, el constructor como formalizador de la materia que hace de verdad la arquitectura o que traduce en esencia la arquitectura y la saca fuera del campo de la invención, y por supuesto luego el usuario como crítico del producto en el que se le mete. Esos procesos que históricamente han estado muy unidos en determinadas fases están hoy excesivamente segregados. Lógicamente, el arquitecto está segregado a partir del Renacimiento, como he dicho antes, de los procesos constructivos y, por supuesto, también muy segregado de toda la crítica y todo el contacto con el usuario. Actualmente hay un instrumento intermedio, que es el promotor, que es el que creo que está produciendo o introduciendo capacidades más conflictivas en el proceso. El promotor se hace paradigma o intenta resumir las ideas del usuario. En esos procesos, desde luego, el mecanismo no es siempre limpio, sino a veces es radicalmente sucio, obedece a factores de una economía de beneficios rápidos evidentes, y realmente lo que estamos haciendo es, en este proceso complicado de traducción, que creo que en cierto modo convenía integrar, de arquitecto, vamos a llamar, en este proceso heredado, que creo que hoy no es válido, de inventor, de constructor, como instrumento formalizador a nivel material de la idea. El promotor como elemento perturbador de los dos, porque introduce unos factores de interpretación previa del usuario verdaderamente manipulados, y fundamentalmente el usuario en la situación actual como víctima, o sea, el usuario como víctima, porque realmente el uso debiera estar más bien asociado al concepto de goce o de disfrute, y hoy el usuario realmente se puede casi etiquetar como protagonista víctima de todo este proceso. Creo que habría que reconvertir todo este tinglao montado, hacer al usuario primer protagonista, por supuesto no un protagonista cualificado en cuanto a respuestas, vamos, más o menos formalizadas, pero sí a nivel de participación y de necesidades, y por supuesto reconvertir todos los demás intervinientes en este proceso en un papel dialécticamente equilibrado, colectivamente responsable, y por supuesto la pregunta concreta, que era la articulación de arquitecto-constructor dentro de la problemática, y la respondo ya muy rápidamente, de la problemática esta que he intentado esbozar muy rápidamente, es una parte de un problema mucho más amplio. Vamos a ir a las preguntas concretas y a las respuestas concretas, por favor, que es la manera de atender la mayor cantidad de posibilidades. Yo quería hacer...
El señor acaba de decir que los arquitectos en el Renacimiento tenían una cierta relación. Esto es cierto, pero en aquel entonces los arquitectos construían para los príncipes, pero jamás construían para el pueblo. Voy a ir muy aprisa. Hoy en día, el constructor, con su arquitecto, construye para una población que a priori no conoce. La conoce después. El constructor ya no construye para un cliente, sino para futuros clientes perfectamente indiferenciados. Y creo que hay que ver en esto, y no voy a ir más lejos porque la discusión sería demasiado larga, hay una cierta mediocridad en la arquitectura, y le ruego a los arquitectos que me disculpen, que la arquitectura tiende a alcanzar a un gran número de personas, señores, en lugar de buscar una calidad. 5 minutos. Entonces yo en estos 5 minutos quiero respuestas muy concretas, por favor. Una, señor Bofill, aparte de la falta de conexión entre el arquitecto y el constructor, la hay también entre el arquitecto y el inquilino. Hay un elitismo de la arquitectura, en una palabra. Pues no, yo creo que no realmente. Yo creo que se está hablando del arquitecto como si fuese un personaje real. Yo creo que el arquitecto no existe. O sea, sí, realmente se estudian las escuelas y todo esto, pero dejan de ser arquitecto para convertirse en promotores o para hacer otras profesiones. La real profesión de arquitecto se ha perdido, ya no existe. Estamos hablando, estamos intentando ponernos de acuerdo sobre las palabras, hablamos del territorio, naturalmente hay que planear el territorio, pero en definitiva hay un problema de sustrato, y esto es que el arquitecto ha perdido su lugar en la sociedad, o sea que realmente es un empleado y que realmente cuando se pone a hacer arquitectura no la puede hacer. El problema es un problema de calidad, el problema es un problema de qué es realmente el arquitecto, que es una profesión que ha perdido su identidad y que hay que reinventarla y que hay que ponerla naturalmente en conexión directa con el usuario, que es el que tiene la palabra y es el que tiene que dominar el problema. Muy bien. Señor Andrada, una sola pregunta. Ha hablado el señor Ridó de la organización del territorio. ¿Está suficientemente planificado a nivel de la Administración en España la organización del territorio también en este sentido? Sí, pero queda mucho por hacer todavía. Es decir, hay mucha labor que emprender en este sentido. Legislativamente creo que se está a la altura de las circunstancias, pero nos falta todavía unos años para poder cumplir programas. Gaviria, Christopher Alexander, un arquitecto, dijo en su día que en 50 años la población del mundo habrá alcanzado unos 10.000 millones, hoy son unos 3.500 millones, y que para entonces habrán construido los 2/3 de las necesidades de vivienda. Quiere decirse que a partir de entonces el progreso o la multiplicación de vivienda sería mínimo y que entonces sería simplemente más bien reparaciones o reconstrucción, no construcción. ¿Qué dice a Yo esto? creo que Christopher Alexander en este aspecto lleva un despiste. Es un soñador, es un gran teórico, pero es un despiste. Yo me limitaría al problema de España. Y el problema de España es que hay casi 2 millones de personas viviendo en chabolas, en cuevas, en realquilados, viviendo muy mal, mientras hay casi 1 millón de viviendas turísticas vacías. Lo primero que habría que hacer es todas esas viviendas turísticas inempleadas 3/4 partes del año, ocuparlas. Y en segundo lugar, el aceptar que no se puede ir a un país desierto produciendo industria únicamente tipo Japón y un resto del territorio hiperpoblado con grandes ciudades. Yo creo que, sinceramente, 35 millones de españoles, que no se puede evitar el que lleguen a 40 o 45 en los próximos 15 años, necesitan viviendas, pero necesitan vida urbana, equipamientos, escuelas, zonas verdes, y todo esto no está previsto. Javier Vázquez, una última pregunta, la que considere más importante de los espectadores. Vamos a ver, muchas preguntas se quedan sin contestación. Una aquí, última, sobre Javier esta Vázquez. mesa. Tenemos La el tiempo última, por limitado. ejemplo, ¿cómo será, señores, la ciudad del futuro? ¿Cómo será la ciudad del futuro, Gaviria? Pues yo creo que lo que sería ideal que fuera una ciudad habitable. Y una ciudad habitable, tal como la estamos viendo, es inseparable de la supresión masiva del automóvil. Transportes colectivos eléctricos gratuitos, electricidad producida por el carbón y la hidroelectricidad y no por las centrales nucleares. Y en este aspecto, previo a todo ello, una diversificación del territorio. Es decir, no una desertificación, sino unas ciudades habitables. ¿Es realizable, señor Görer? Contado en muy poco tiempo.
Yo creo que la ciudad en el siglo XIX, el campo fue a la ciudad, y en el siglo XX y en el siglo XXI estarán caracterizados por la gran regionalización. Habrá ciudades regionales con un gran ámbito de territorio y que se buscará una gran calidad de vivienda dentro de ámbitos Javier de Vázquez, habitación. hay una última muy corta. Gaviria quería decir algo. Claro, los alemanes están hablando de que es posible resolver el problema porque primero tienen un sistema federal. Han conseguido evitar gigantescas ciudades mastodónticas, es decir, tienen una red de 15 ciudades de 300.000 habitantes. No hay pobreza, no hay diferencias como en España entre Vizcaya y Lugo. Eso es un modelo de ordenación. Ciudades medias regionalizadas y no mastodontes y desiertos. Así es posible en Alemania. Javier Vázquez, la última, por favor, la más concreta posible. La última pregunta para el señor director de urbanismo de París. ¿Qué opina del urbanismo de Madrid y Barcelona? Señor Yo, ¿qué opina del urbanismo de Madrid? Conozco mal el urbanismo de Barcelona. El de Madrid lo conozco un poco mejor. Han hecho ustedes bien de extenderse un poco fuera del centro, como lo han hecho, pero he podido comprobar en este urbanismo, he visto rápidamente, mejor dicho, que este urbanismo era relativamente monótono y carecía de calor. No digo que en Francia hayamos hecho mucho mejor, no, pero creo que en las experiencias que están haciendo actualmente, pues nosotros las hemos hecho y que estamos en una vía un poco más dinámica desde el punto de vista de la calidad. Insisto mucho en esta palabra calidad de las realizaciones, de las ejecuciones, mucho más que de la cantidad, porque ante todo hay que anteponer la calidad al final a de la este cantidad. coloquio para ella, puesto que de alguna manera representa aquí a los espectadores. Entonces, ¿qué le parecen estos señores? En una palabra. Bueno, todo lo que dicen. Yo creo que se han dicho cosas bastante interesantes, pero ha habido otras que evidentemente se han quedado sin contestar y sin profundizar en ellas. Creo que evidentemente hay una cosa de las que aquí se ha dicho y es la necesidad de desarrollar otras ciudades y evitar que las grandes aglomeraciones urbanas dejen de crecer. Creo que esto sería una solución, pero siempre y cuando, evidentemente, se produzcan unos cambios previos en la política de la vivienda. Si no, pues las ciudades medias se encontrarán con los mismos problemas que tiene Madrid. Hay solamente dos cosas que quisiera decir, y es que, por un lado, hay el plan de ordenamiento general urbano de Madrid y luego hay toda una serie de planes parciales de barrios que, lógicamente, cuando estos planes parciales suponen una modificación del uso del suelo, tienen que seguir una serie de procedimientos de información, de aprobación por el Consejo de Ministros, etcétera, y, sin embargo, en muchos barrios de la periferia de Madrid estos planes parciales se han puesto en marcha sin pasar por estos procedimientos previos. Entonces, a la vista del inquilino, da un poco de la impresión de que hay una cierta complicidad entre la Administración y las constructoras. Y, por otro lado, por lo que decía el señor Quintana, evidentemente nos ha hecho aquí un raudal de cifras que evidentemente es muy difícil seguir al pie de la letra. Pero, sin embargo, hoy, en los planes de expropiación, se está pagando a los inquilinos de esos barrios 4 perras gordas para terminar pronto y, sin embargo, esos mismos suelos, esas nuevas viviendas que se construyen, se venden 4, 5 y 10 veces más caras. Es decir, hay una auténtica... Señora Andrada, señor de la Quintana, yo no puedo conceder la palabra a nadie más porque hay un problema técnico de emisión y es que aquí se acaba. No hay otro remedio. Desgraciadamente yo creo que todos están más o menos de acuerdo y todos estamos viendo que patrocinamos, yo soy el menos experto aquí en la cuestión, pero todos patrocinamos un poco menos pagaille, que dirían los franceses, menos desorden en el proyecto de urbanismo, de vivienda, en la política de organización del territorio del país, que esto es posible, dice el señor Andrada, tal como... Sí, podría intervenir muy breve, muy breve. Hay quizá ha quedado en el aire un aspecto algo peyorativo sobre el tema. Sobre vivienda, después de la guerra se han construido 4,5 millones de viviendas en España, de los 12 millones que forman nuestro patrimonio arquitectónico. Señores, hemos resuelto en parte la cantidad. Vamos ahora a luchar contra la calidad o a favor de la calidad. Vale. Aquí queda, es un tema abierto. La clave nunca pretende, es una clave. Mejor dicho, son claves para la solución de un problema. Nunca pretende solucionar problemas. Se trata de plantearlos. Se trata sobre todo de que ustedes lo planteen y nada más.
Aquí nos despedimos hasta la próxima emisión. Esperemos que la próxima semana tengamos tantas llamadas como esta. La próxima semana hablaremos de un tema mucho más eutropélico, pero no menos interesante, extraterrestres. Y yo les agradezco a todos ustedes su participación. Siento que en vez de una hora, y los espectadores probablemente también, siento que en vez de una hora nos dispusiéramos de 2, 3 o 4 para seguir discutiendo sobre el tema. Muchas gracias. Buenas noches.